todos por allá. Algo que ocurrió hace un poquito de tiempo. Y que fue que alguien me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un problema. Me lo dijo uno de mis pastores. Tú tienes un problema. Tú todo el tiempo estás preocupado por la gente que anda mal. Todo el tiempo estás preocupado por la gente que tiene problemas. Y a veces, por estar preocupado por la gente que tiene problemas, descuidas a los que, por creer que no tienen problemas, o porque los ves bien, porque ves que caminan bien en la iglesia, o porque es tu hijo el que más ganas le echa en la escuela, o porque ves que es tu amigo el que siempre te contesta de buenas, entonces los descuidas, das por hecho que todo está bien y no les dedicas tiempo y atención. ¡Auch! Y con eso, lo que va a pasar es que nunca vas a dejar de ser uno contra el mundo. Y yo no lo había entendido con profundidad, pero lo analicé a lo largo del tiempo, de los años, a lo largo de la experiencia, y hoy creo que lo entiendo mucho más. Y hoy se lo quiero compartir porque todos nosotros, todos, absolutamente todos, usted que está en su casa, usted que es un ministro de Cristo, usted que es una persona que tiene responsabilidades en el trabajo y que tiene a su cargo a su familia, usted hace lo mismo que yo a veces. ¿Y sabe por qué? La verdad es que lo hacemos por amor, pero con poca estrategia. A mí me llama mucho la atención que la palabra de Dios solamente en los evangelios aparece 31 veces la frase con sus discípulos, refiriéndose a Jesús. Con sus discípulos. O a sus discípulos, fíjese, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Luego, y Jesús llamando a sus discípulos les dijo, y luego le dijeron sus discípulos, entonces Jesús llegó con sus discípulos, vino luego a sus discípulos, y mientras iba a dar las buenas nuevas a los discípulos, y así sucesivamente, y nos encontramos con esta palabra, la palabra discípulo, como una denominación común de aquellos que compartían la intimidad y compartían los momentos y la información y las estrategias y las acciones importantes con el Señor Jesús. El Señor Jesús nos muestra en su ejemplo que Él le dedicaba, por supuesto, una parte de su tiempo a los necesitados, a los enfermos, a los afligidos, a los quebrantados de corazón, a la gente que tuvo una importante y profunda y desesperada necesidad de Él. Sin embargo, yo quiero que usted imagine por un momento que Jesús no hubiera considerado que no había tiempo de desarrollar a sus discípulos, que no había tiempo de estar con ellos, de orar con ellos, de platicarles, de enseñarles, porque había mucha necesidad, porque por supuesto que había mucha necesidad, había un montón de gente que estaba entre la falta de fe y la falta de confianza, hasta llegar a aquellos que sencillamente querían asesinarlo, ¿verdad? Pasando por todos los niveles de lealtad, de infidelidad, o de desconfianza, o de falta de fe, y todas las demás cosas que ustedes quieran. Que es la gente que tú dices, bueno, es que estos son los que están más amolados, ¿no? El mismo Señor Jesús lo dice, y si lo sacamos de su contexto bíblico, podemos vernos engañados cuando dice, es que los que tienen necesidad son los enfermos, no los que creen estar sanos. Entonces dices, es que hay que ir a los enfermos. Y así actuamos, yo por lo menos así lo hacía. Y todavía de repente me gana la emoción, porque eso es una emoción, fíjese, es un acto emocional, de ver a una persona que está caída, que está triste, que está enojada, que incluso alguien que nos ha traicionado, alguien que nos ha lastimado, alguien que nos ha apuñalado, y decimos, es que pobre, tiene necesidad. Y volteamos y le dedicamos tiempo, y le dedicamos esfuerzo, y no está mal, entienda usted lo que le estoy queriendo decir, no está mal, pero nunca debe ser a cambio de aquellos
que están ahí, que son leales, que son fieles, que le están echando ganas y que se esfuerzan. Porque ese esfuerzo puede o no tener fruto, pero la actitud es fundamental para que nosotros entendamos quiénes son verdaderamente discípulos. ¿Quiénes son verdaderamente discípulos? Discípulos son aquellos que siguen tus pasos. No que te escuchan o no que son tus fans, sino que siguen tus pasos. Que tratan de hacer lo mismo que tú haces. Y los discípulos se pueden desarrollar en tu propia familia. Yo lo he visto, digo, nosotros somos 4 hermanos y había algunos que todo el tiempo andábamos detrás de mi papá y otros todo el tiempo detrás de mi mamá, y era evidente quién andaba detrás de quién, y aprendíamos y hablábamos y hacíamos cosas. Por ejemplo, yo aprendí a guisar y yo sé hacer varias cosas porque me le pegaba a mi mamá y veía cómo cocinaba y veía lo que hacía en la cocina y digo, yo tengo una hermana que hasta el agua se le quema, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal, sencillamente es una actitud diferente, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Para que el evangelio se difundiera de la manera en la que se difundió, fue necesario que Jesús le dedicara una parte importante de su mejor tiempo, de su mejor esfuerzo y de su mejor atención a aquellos que Jesús pudo haber dicho, es que estos están bien, estos me siguen, estos me escuchan, estos obedecen y estos están creciendo. Entonces, ¿saben qué? Pues síganse esforzando. Yo voy al pobre, al abatido, al afligido, al quebrantado. ¿Y sabe qué? Lo que ocurrió en el proceso fue que al final de la vida terrenal del Señor Jesús, ya no era 1, eran 500. Primero eran 12, luego 70, luego 500. Y ese equipo conquistó al mundo. Si Jesús, que es infinitamente perfecto porque es Dios, hubiera actuado de una manera diferente, no habría habido el resultado perfecto que se dio, pero Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesús nos enseña esto. Y Él nos lo muestra. Fíjese bien, es muy importante. Mateo 15:32, déjenme leerle este texto. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y un poco más adelante, hubo un milagro y miles de personas fueron alimentadas. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les dijo, no me interrumpan, estoy trabajando para los hambrientos. ¡No! Lo primero que hizo fue con sus discípulos revelarles lo que iba a hacer, revelarles su corazón, revelarles cuál era la situación en la que él tenía que ocuparse para resolver. Y entonces, dice, sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Fíjese bien, el intercambio de palabras, el intercambio de... Nosotros en otro evangelio vemos detallado el proceso y vemos que era una persona en particular que traía los peces y los panes, y nos encontramos con que él tomó lo que sus discípulos le dieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí y eran parte de su equipo, sabían cuál era la necesidad, sabían lo que tenían que hacer, porque estaban todo el tiempo con Jesús y Jesús con ellos. O sea, no andaban detrás de Jesús, estaban cara a cara con Jesús. ¿Se da cuenta de la analogía? No es lo mismo andar detrás de Él y a ver qué le pesco, que saber que está volteando todo el tiempo a verme y explicándome y diciéndome y enseñándome. Así andaban con Jesús. Y actuaron rápidamente, hicieron lo que tenían que hacer. Y entonces, los 4,000 en este texto, en el texto de Mateo, los 4,000 fueron alimentados. ¿Se desatendió a los necesitados? No se desatendió a los necesitados. Pero ¿se desatendió a los discípulos? No. Primero se trabajó con los discípulos, para que los discípulos eficazmente
fueran la ayuda que necesitaba Jesús en ese momento para llevar a cabo el milagro de la alimentación de todos esos miles. A veces nosotros no tenemos cuidado de los que son realmente nuestro equipo. A veces nosotros nos preocupamos profundamente por aquellos que no tienen ninguna conexión con nosotros y los vemos lejos. Y en la familia, por ejemplo, a veces lo hacemos ocupándonos en demasía por el hijo que trae broncas. Y el hijo que está bien y que nos ayuda y que está a nuestro lado y que podría a lo mejor ser un gran apoyo para lidiar con el problema que tenemos con el hijo que nomás no la libra, a ese hijo le restamos atención. Y un día, cuando menos lo pensamos, ya no tenemos un problema sino dos. Porque ese hijo al que no le pusimos suficiente atención acaba por percibir la soledad y acaba por percibir la ausencia de atención de nuestra parte. Esto ocurre en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en nuestras células, nos pasa en nuestras reuniones, nos pasa. Y esto es algo, amados, que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Porque la enseñanza de Jesús es clara. En todos los entornos tenemos gente que es como Pedro. Pedro se equivoca, Pedro falla, Pedro niega al Señor, y luego va y llora y se arrepiente y dice, la regué, perdón. Y el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Pero también hay gente como Judas, que anduvo con Jesús, comió con Jesús del mismo plato, compartió con él la vida, pero que llega un momento en el cual, por su forma de actuar, por su forma de ser, por las decisiones que él tomó, Jesús dice, hasta aquí, ya no puedo hacer más, ya no puedo hacer más por ti, ya hice todo lo que pude, estoy en este momento caminando hacia mi muerte por ti. Pero ¿usted cree que Judas no tuvo la oportunidad de arrepentirse? Dios sabía que no se iba a arrepentir porque estaba escrito. Pero eso no quiere decir que Dios haya borrado del corazón de Judas la posibilidad de arrepentirse. Él lo sabía. Él sabía que Judas se iba a perder, pero él no provocó la perdición de Judas. Se la provocó él mismo. Él mismo se la provocó. El zumbido que oye es de origen, no es su teléfono. Alguien está usando un motor aquí cerca. Entonces, tenemos que tener cuidado de aquellos que tienen cuidado de nosotros. Tenemos que tener cuidado de aquellos que están atentos, de aquellos que están bien, que son saludables, que están fuertes, en la familia, en el trabajo, en la escuela, entre nuestros amigos, en la iglesia. Y eso es lo que va a provocar que nosotros tengamos la capacidad de multiplicar las fuerzas que Dios nos da para hacer lo que tenemos que hacer. Yo se lo digo sin vanidad en absoluto, porque pues yo era un niño, yo no tenía ninguna clase de ego en el momento de hacerlo, era solamente que obedecía y ya. Pero yo le puedo decir que mucha gente le pregunta a mi mamá, ¿y cómo le hacías, Anita, para andar sola con 4 chamacos? Porque no cree que nada más nos daba de comer. Nos daba de comer, pero también nos llevaba al zoológico, nos llevaba a Chapultepec, nos llevaba al parque y salíamos todos. Y cuando a veces se iba al súper, íbamos los 4 con ella, nada de que nos dejaba solos en la casa. Entonces, ¿y cómo le hacías, Anita? ¿Saben cuál era la respuesta? Todos. Todos trabajábamos unos por otros. Porque mi mamá nos daba una atención pareja a todos. Y había, por ejemplo, una de mis hermanas que era un verdadero torbellino y que había que andar cuidando que no se fuera, que no se desapareciera. Y me tocaba a mí, ¿verdad, Marisa? Andarle cuidando. Yo tuve el privilegio de ir por mi hermana a la escuela durante años, diario. Sí, hacía mi berrinche y hacía mis caras y ay, ¿yo por qué? Y sin embargo yo agarraba, salía de la secundaria y me iba por mi hermana a su escuela. Todos los días. ¿Yo tengo algún mérito en eso? No. La que tiene el mérito es mi mamá, que como líder sabía lo que tenía que hacer para que yo me mantuviera alineado al plan. Cuidándome, procurándome,
viendo por mis necesidades, las mías, de tal forma que cuando era necesario ella me podía decir, tú ayúdame en las necesidades que yo tengo. Y yo estaba ahí. Así funciona el liderazgo. Y eso es algo importante de aprender. Llega un momento con Judas, después del tema de las 30 monedas, en que no vuelve a ser mencionado nunca más. No hay remedio. Pero no fue decisión de Jesús, fue decisión de Judas. El joven rico, él fue exhortado, fue invitado. Jesús no le pone un 4, Dios no le pone 4 a nadie. Jesús le dijo, sígueme, vende tus bienes, repártelos a los pobres y sígueme. Le estaba haciendo una oferta maravillosa. El joven rico no la entendió, lamentablemente. Él se perdió del privilegio más glorioso que pudo haber tenido en su vida. Pero Jesús se lo ofreció. Sin embargo, cuando el joven rico se dio la media vuelta triste y se fue, Jesús no se paró corriendo detrás de él y les dijo a todos aquellos que estaban aprendiendo a su lado, no les dijo, espérenme, porque voy a ir por porque miren, no entiende, por favor, joven, entiende, de veras, regresa, ven, mira, te aseguro que es una buena idea. No lo hizo. Él se quedó sentado con sus discípulos y siguió enseñándoles. Es posible que ese joven rico, con el paso de los años, haya escuchado la predicación de Pedro, la predicación de Bernabé, la predicación de algunos de los que se quedaron en Jerusalén, en la región de Galilea, y haya llegado finalmente a los pies de Cristo. Puede ser. Pero definitivamente eso es una duda, porque la Biblia no lo dice. Pero sí podríamos estar completamente seguros de que eso no habría sucedido bajo ninguna circunstancia si Jesús no hubiera tenido discípulos fieles a quienes desarrolló para que su obra continuara. Resumiendo, tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, tenemos que dedicar nuestras pláticas, nuestros desvelos, nuestros tiempos de descanso incluso, a compartir, a convivir, a enseñar y hasta a descansar al lado de los que Dios nos señala como nuestro equipo de trabajo, en todos los ámbitos en los que nos encontremos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de Jesús. Y esa es la forma en la que nosotros podemos trascender más allá de nuestras fuerzas humanas. Ese es el corazón, amados, del sistema celular, que es la forma en la que la iglesia del Señor crece. El pastor puede expandir su mano, puede expandir su palabra a través de los líderes del sistema celular. Y son las personas que están más próximas a caminar de manera adecuada al lado del pastor. Si el pastor no le dedica tiempo a su equipo de líderes, la iglesia nunca va a crecer. En su trabajo pasa lo mismo, en su escuela, en su familia, con sus amigos. Medítelo, piénselo. Ese es el modo de Jesús. Y así tenemos que aprender a caminar. Piénselo. A multiplicarnos, ¿no? Más que a sumarnos. Exacto, porque si yo voy por uno y por otro y por otro y por otro, va a ser 1 más 2 más 3 más 4. Pero si yo agarro a alguien que ya es parte del equipo y le digo, uno tú y uno yo, entonces esos 2 se van a convertir luego en 4. Y si hacemos lo mismo con esos 4 se van a convertir en 8. Y el crecimiento de la influencia que nosotros podemos tener es geométrica, incluso en evangelización. O sea, no solamente se trata del discipulado, sino de evangelizar. No es lo mismo que yo evangelice a uno por uno, a que un equipo que está creciendo geométricamente evangelice. Si nosotros trabajáramos con fidelidad y con diligencia de esta manera, ya habríamos ganado México para Cristo.